Hola a todos, en esta ocasión les enseñaré cómo elaborar una tabla de frecuencias para datos no agrupados de una forma muy sencilla utilizando Excel. Para eso he elegido el siguiente ejercicio. El número de hijos de 20 familias elegidas al azar son. Entonces tenemos los datos que corresponden obviamente a los hijos de las 20 familias que fueron elegidas al azar. Es decir, el número 1 indica una familia que tiene un hijo, número 2 una familia que tiene dos hijos, y así para los otros datos. Lo primero que vamos a hacer nosotros es seleccionar los datos y ordenarlos de menor a mayor. Esto facilitará el conteo. En esta pequeña tabla tengo números de hijos, la columna de frecuencias absolutas, la columna de frecuencia relativa, la columna de frecuencia acumulada y la columna de frecuencia acumulada relativa. En números de hijos vamos a colocar las familias que no tienen hijos, es decir, 0 hijos. En la siguiente celda pues va la familia que tiene un hijo. La familia que tiene 2 hijos, la familia que tiene 3 hijos y las familias que tienen 4 hijos. Entonces vamos a hacer el conteo. ¿Cuántas familias tienen 0 hijos? Entonces las que no tienen hijos pues apenas hay 2 familias, entonces su frecuencia es 2. Vamos a centrar los datos aquí. Las familias que tienen un solo hijo, apenas hay 4 familias. Las familias que tienen 2 hijos, selecciono 2 y miren que en esta parte de acá donde dice recuento, pues ahí Excel me da el conteo, sería 7. 3 hijos, 5 familias y 4 hijos, 2 familias. En el total, el total significa la suma de todas las frecuencias. En ese caso, para hacer una suma, siendo igual la palabra suma, abro paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y enter. Y tengo 20. 20 corresponde a los datos que me está dando el problema porque son 20 familias. Para la frecuencia relativa voy a comparar o dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Por ejemplo, voy a dividir esta frecuencia que es 2 entre 20. Entonces para eso escribo signo igual, selecciono la celda de la frecuencia dividido entre 20, que es el número total de datos, y enter, y me da 0.1. Al llegar aquí, pues fíjese, desplazo la fórmula y obtengo los demás datos, desplazo la fórmula del total y me da 1. ¿Por qué da 1? Porque es que la frecuencia relativa también se escribe en una forma de una fracción una fracción propia. Y la suma de las fracciones propias, pues en este caso me va a dar 1 porque estoy sumando cada parte del total. La frecuencia absoluta acumulada, la primera frecuencia, la primera frecuencia absoluta, que sería 2. La siguiente consiste en sumar esta frecuencia absoluta más la frecuencia anterior y eso me daría 8. Entonces voy a sumar esta más esta celda y me da 8. Luego voy a sumar esta, es decir, 7 más 6 me daría 13. Pero para hacer esa suma simplemente extiendo la fórmula que había incluido en la celda hacia abajo y obtengo nuevamente el total, que es 20. Eso es un indicativo que estamos haciendo las cosas bien hasta el momento. Ahora la frecuencia relativa acumulada es hacer la misma operación que hicimos en esta columna, pero con estas frecuencias. Es decir, esta celda dividida entre 20, que es el total, y aquí voy a obtener 1. Y efectivamente 1 también lo tuve acá en el total de la suma de frecuencias relativas. Hasta allí hemos elaborado nuestra tabla de frecuencias. Entonces ahora procedemos a calcular las medidas de tendencia central para datos no agrupados.
La media o promedio pues es el valor que mejor representa al conjunto de datos y se calcula sumando todos los datos y el resultado se divide entre el total de datos. Entonces tendría que sumar todos estos datos y el resultado de esa suma lo divido entre 20, que es el total. Pero para hacerlo de una forma más fácil, escribo siendo igual la palabra promedio o la función promedio, selecciono los datos, cierro paréntesis y obtengo que el promedio es 2,05. Pero 2,05, en este caso, debo interpretarlo al tipo de variable que estamos utilizando. En este caso es una variable cualitativa discreta. No puedo decir que en promedio las familias tienen 2,05 hijos, porque no sería un dato válido para esta situación. Entonces debo aplicar redondeo de números decimales y en este caso la media quedaría como 2. Es decir, que voy a tener que en promedio las familias tienen 2 hijos. Para la moda, que corresponde al dato que más se repite en el conjunto de datos, voy a aplicar la fórmula siendo igual la palabra moda, abro paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y la moda en este caso es 2. Significa que la mayoría de familias que fueron elegidas al azar tienen 2 hijos. No necesariamente la moda y la media siempre van a dar igual. La mediana corresponde al dato central, al que divide en 2,50% al conjunto de datos. Entonces, siendo igual, mediana, abro paréntesis, selecciono los datos y cierro paréntesis y la mediana es 2, es el dato central. No significa tampoco que la mediana debe dar igual a la moda o a la mediana, o a la media, perdón. Y hemos calculado de una forma fácil la medida de tendencia central. Debo hacer unas aclaraciones. Estas fórmulas que fueron empleadas en las medidas de tendencia central se aplican para datos no agrupados y teniendo como objeto de estudio una variable cualitativa discreta. Cuando estamos trabajando con una variable continua, pues ya tenemos que agrupar los datos y ya es una manera muy distinta a la que hemos empleado aquí. Eso fue todo, espero que les haya servido mucho este tutorial. Dios les bendiga.